tal? ¿Cómo va? Bueno, iniciamos sentía la voz de mi niña. Iniciamos este nuevo video, entonces con uno de los autores que nos había quedado pendiente, que es Clifford Geertz. Iniciaba esta clase con la canción de Soda, de Signos, esa fragmento del estribillo, más que nada para significar uno de los conceptos más importantes que va a tener la teoría de Clifford Geertz, lo que denominamos como el interpretativismo, la teoría interpretativa. Parece que es importante tener en cuenta algunas nociones antes de encarar este autor. En principio, la teoría interpretativa, en términos de Clifford Geertz y de autores que, si bien no son interpretativos, fueron incorporando algunas de las nociones, sobre todo de las nociones semióticas de esta teoría para la comprensión de la cultura en el terreno de la antropología. En ese sentido, Clifford Geertz es un autor de los años 70, digamos, su teoría más o menos se instala como un debate académico importante sobre los años 70, muy influenciado por los estudios de la semiótica, ¿sí? El estudio de la semiología, ¿no? El estudio de los símbolos, ¿sí? Y dentro de los estudios lingüísticos, y sobre todo a través de, diríamos, de una noción casi, diríamos, estructuralista de la comprensión o del análisis semiológico de la cultura. ¿Qué es el análisis semiológico de la cultura? Clifford Geertz se entiende como cultura a un entramado, ¿sí?, complejo de símbolos y significados que producen las distintas sociedades humanas en distintos contextos históricos y en distintas circunstancias sociales. Este enunciado, que lo hago yo, digamos, no lo hace Clifford Geertz, que después en los textos lo van a ver. Clifford Geertz dice: cultura es un proceso constante y permanente, ¿sí?, de la construcción de sentidos y de significados, es decir, de nociones, de conceptos, de valores que guían, que conducen la actitud humana. Es decir, no son significados vacíos de contenido, mejor dicho, no son solo significados con contenido, sino además son significados hechos acciones, contenidos que se traducen en acciones, que se traducen en o que solo tienen significado, y ahora esto vamos a ir metiendo en un poquito más, solo tienen significado en tanto son accionados, ¿sí? O son, diríamos, guiadores de la conducta humana. Es decir, hay una acción simbólica, ¿sí?, que esto es importante. Unos apuntes para no olvidarme de algunas cosas. Primero que dice Geertz en este sentido es, bueno, si tomamos esta noción de cultura, la cultura es, diríamos, un hecho público, es decir, si es un sistema, un entramado simbólico de significado que guía la conducta humana y que la conducta humana al mismo tiempo lo llena de significado y de contenido y es una recreación constante y permanente. La cultura es pública, es decir, no hay un lugar donde está la cultura, en todos lados está la cultura. Pero al mismo tiempo, dice Geertz, la noción que tenemos de cultura escapa muchas veces a lo que nuestras acciones conducen a diario, es decir, como una especie de doble sentido de cultura.
Por lo tanto, va a decir Geertz, el objetivo, ¿no?, el pensamiento antropológico no va a ser tanto explicar el sistema social en el cual la cultura está inserta, o viceversa, o explicar la cultura porque todo sistema social es resultado de esa cultura, como piensa Malinowski, por ejemplo, sino que en realidad la antropología lo que va a tratar de hacer es interpretar la cultura. Es decir, interpretar ese sistema simbólico, interpretar ese sistema cargado de simbolismo y desentrañar ese simbolismo tanto en su significación y en su acción simbólica, como también, y esto es muy importante, en sus cambios permanentes. Es decir, cómo de alguna manera un mismo elemento simbólico, ¿sí?, nos remite, ¿sí?, a una historicidad. Voy a dar un ejemplo súper tonto. Si yo hago esto como símbolo, esto es un símbolo, ¿sí? Como esto es un símbolo, ¿sí? Como esto es un símbolo, como esto es un símbolo. Son símbolos. Si yo hago este símbolo, ¿sí?, bastante conocido diríamos, este símbolo solo significa Viva Perón acá, en Argentina. Y solo significa eso a partir de un determinado momento histórico. Y aún así, esto está mediado por otros momentos. En algún otro momento, hacerlo con esta mano significó otra cosa. Significó lo mismo, pero desde otra perspectiva ideológica. Entonces, si yo hago esto o esto en Estados Unidos en los años 60, significa amor y paz. O si yo hago esto en un concierto de Paul McCartney, o hago esto en un concierto del rock de los 60, 70 en Argentina, significa amor y paz, significa no la guerra. Y si hago esto en una clase de matemáticas, significa 2. ¿Sí? Entonces, el símbolo no remite al símbolo en sí, sino a la carga histórica y social y al simbolismo que se le carga sobre él. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre un símbolo, ¿sí?, y el significado de ese símbolo, ¿sí?, lo que podríamos decir lo semiótico que está cargado? Entonces, lo cultural, dice Geertz, tiene toda esta amalgama simbólica, ¿sí? Culturalmente, todo lo que hacemos, ¿sí?, tiene un simbolismo detrás, y ese simbolismo además tiene una historicidad y un cambio constante dentro de la vida que llevamos. Lo otro que dice Geertz es que la cultura, o que lo cultural en este sentido semiótico, es extragenética, es decir, que está por fuera, ¿sí?, que está por fuera de, diríamos, que se genera como más allá de lo que materialmente encontramos, ¿sí? Es decir, lo que materialmente encontramos es algo y yo lo recreo o le otorgo un significado más allá de la realidad en sí, ¿sí?, más allá de lo que pueda suceder. Por ejemplo, yo toco tierra y digo, esto es tierra, sirve para sembrar, para hacer un huerto, lo que sea. En otras sociedades, tierra era también una deidad, significaba algo. Un río era más que un río, era un dador de vida, ¿sí? Estaba cargado de un simbolismo religioso, de una creencia inmanente muy fuerte, ¿sí? Entonces, estas nociones de cultura y demás que tiene Geertz son importantes porque nos van a llevar a otro plano de la antropología que hasta acá no se había explorado tanto,
que es qué significa o qué, diríamos, qué marcan, ¿sí? ¿Qué marca la cultura en las acciones de la gente? No tanto qué marca la cultura dentro del sistema social, no es tanto que, bueno, no, sí, nosotros tenemos una tradición cultural, no sé, presidencialista, supongamos, ¿no? Entonces estoy diciendo que culturalmente hemos determinado en algún momento, ¿sí? Una forma de ordenar institucionalmente la política. Lo que está diciendo Gertz es otra cosa. Es mirar la cultura en un microcosmos mucho más diario, mucho más cotidiano. Una cultura mucho más palpable, ¿sí? Al ojo observador, ¿sí? Pero que escapa al observar, ¿sí? Un panorama social más amplio. Lo traduzco. Es una teoría que capta con mucha precisión, ¿sí? Escenarios sociales microscópicos, ¿sí? Grupos, bandas, ¿sí? Algún elemento, algún ritual, algún momento particular. Pero le escapa muchas veces al escenario general, global. Es decir, le escapa a una explicación global de la sociedad, pero al mismo tiempo intenta una interpretación de ella desde un microcosmos cultural. ¿Sí? Esto es muy importante porque además son años, estos y los que vienen, son años en donde van a empezar a surgir justamente estos estudios, los estudios más, diríamos, microscópicos. Hoy se le dice estudio de caso que se le ha escapado, digamos, al sentido de el estudio de lo microsocial, diríamos, ¿no? Hay un libro hermosísimo escrito por un historiador que es Carlo Ginzburg, que es El queso y los gusanos, que es un libro de esos que te gustan independientemente que te fascinan independientemente de la disciplina social, sobre todo a la cual se pertenece. Entonces, ya definimos qué es cultura para Gertz, qué es el rol de la antropología en esta significación de cultura. Ahora vamos a ver algunos elementos, ¿sí?, que van a encontrar en los textos y sobre todo en los 2 capítulos que ustedes van a tener en la bibliografía.